Ante todo, quiero dar las gracias en nombre de la empresa Cestatique, en el mío propio. Mi nombre es José Luis Sarli, gerente nacional de ventas. Y bueno, muy complacido nuevamente de estar este año con ustedes. Iniciamos los Café con Tique hace ya unos 3 años, poco más de 3 años a nivel nacional. Y surgió de una idea casi que vino de muchos de ustedes, de nuestros clientes, donde adicional a lo que es nuestro centro de negocio, era el compartir con ustedes algún momento temas que pudiesen servir para ganar, ¿no? Mira, el Café con Tique tiene algo para mí muy importante, más que el tema o el conocimiento que ustedes se puedan llevar hoy, que es lograrlo sacar a cada uno de ustedes, incluso a nosotros, un ratico para vernos en un café. Eso es increíble. Veamos aquí, ¿qué es lo que pasa cuando hay escenarios en entornos de crisis? ¿Cuál es el impacto directo que vemos en la organización? Aquí lo que decimos es que en la organización pues hay inestabilidad institucional, es decir, ustedes llegarán a sus empresas preguntándose todos los días, ¿será que vamos a seguir? En la institución se genera una manera de gerenciar por reacción. Me pone la regulación, actúo, pero jamás planifico. Reacciono, no planifico. Reducimos gastos, pero obviamente. Reducimos la inversión en el talento humano. ¿Por qué? Porque se le da prioridad al mantenimiento de la organización en sí misma, como una empresa o como una entidad, bien sea pública o privada, pero priorizamos eso. Vamos a mantener a la organización y después vamos a ver qué hacemos con el talento que está adentro. Parece mentira, pero es así. ¿Qué es lo que ocurre en el trabajador? Pues el trabajador, por supuesto, nosotros que estamos aquí, que somos asalariados, trabajadores de las empresas, ¿verdad? En su mayoría, sentimos inseguridad, miedo, incertidumbre, desesperanza. Por supuesto, hay alta rotación, porque ¿qué ocurre? En altos niveles de inflación, quien me ofrezca 3 bolívares más, yo me voy. Porque yo necesito satisfacer mi estatus de vida, mi nivel de vida. Por supuesto, desmotivación. No hay manera de que no haya desmotivación ante un panorama de ese tipo. Pérdida de la intención positiva para la acción. Es decir, yo lo que hago es sencillamente lo mínimo indispensable para que no me voten. Se acaba aquello del valor agregado de la iniciativa, del trabajo extra, porque no estoy motivado, no tengo por qué estarlo además, ¿no? De repente. Y por supuesto, un enorme clima laboral de insatisfacción. Ahora, veamos, ¿qué hace la organización cuando está allí? Ya vimos el impacto que tiene el escenario, ahora veamos qué hace la organización. Ante la inestabilidad institucional, la organización genera estrategias creativas que garantizan su continuidad operacional en el marco de una estructura jurídica, es decir, se protege jurídicamente hablando para poder seguir operando. Ante la reacción versus anticipación, vuelvo a revisar el propósito organizacional y reajusto las líneas estratégicas de acción. Fíjense, aquí lo que ocurre con las organizaciones es que si yo soy una empresa que produce, comercializa, ¿verdad? De repente puedo llegar y decir, no, yo no aguanto los costos operacionales de hacer todo el proceso. Entonces me concentro solamente en la comercialización y mando a fabricar a otra organización externa a mí. Y eso es volver a revisar el propósito empresarial. Con relación a la reducción de gastos, implementa acciones para incrementar la productividad y optimizar la eficiencia funcional. Señora, implementa estrategias dirigidas a reingeniería, presupuestos eficientes, pero con reducción de gastos. ¿Qué debe hacer la organización? Pues obvio, debe ocuparse en diseñar una organización eficiente. Eso es innegable. La organización entonces debe implementar estrategias creativas que permitan cambiar emociones negativas por emociones positivas. Ahora veamos. ¿Se les ocurre cuál es la que más motiva a la gente? ¿Cuál? El salario, sueldo divino tesoro. Ese es el elemento
de retención y motivación más importante que tiene el ser humano. Y eso no significa que otra cosa que un trabajador recibe de la organización compensaciones financieras que pueden ser directas o indirectas, siendo las directas el salario que recibe, las indirectas lo constituyen las cláusulas contenidas en los convenios de colectivos, planes de beneficio, etc. Entonces, ¿cuáles son los esquemas de salario tradicional o de remuneraciones tradicionales? Lo tradicional es, salario fijo más salario variable, salario fijo más comisiones, bonos de productividad por resultado individual, es decir, por evaluación del desempeño, aumento salarial por desempeño y otros. Y eso está basado en la valoración de un cargo, en las responsabilidades asignadas siempre a un individuo. Nos damos cuenta, ¿no? Es decir, lo que yo hago en mi cargo tiene que tener tal remuneración. Así está valorado, así está descrito, así está estipulado. ¿Qué debemos hacer? Fíjense que aquí le traemos la pirámide de Maslow. Aquí lo que dice es necesidades fisiológicas en la base. Después tenemos las necesidades de seguridad, de aceptación social, de autoestima y de autorrealización. Ok, bueno, pues los salarios en los esquemas tradicionales solo resuelven la base de la pirámide. Es decir, las necesidades fisiológicas de alimentación, agua, aire, porque ni siquiera las de seguridad. Eso que genera, pues, esfuerzo mínimo, la desesperanza famosa y, por supuesto, bloquea la creatividad, la productividad, la iniciativa de los individuos. ¿Qué hacemos con esta pirámide? Debemos integrar todas estas necesidades a los planes de compensación de manera tal de que hagamos un enfoque integral de lo que son los sistemas de compensación, que permita satisfacer las necesidades básicas, porque obviamente si es la base de la pirámide, a juro tenemos que darle plática a la gente, porque si no, estamos mal. Que fomente, inspire estabilidad, seguridad e identidad, que permite incrementar la autoestima a partir del desarrollo profesional y personal, que satisfaga la necesidad social del individuo de integración, interacción y misión social. Entonces, la compensación con un enfoque no tradicional debe pensar en compensación de equipos por resultados de un proceso, es decir, acción multidisciplinaria. Lo otro es compensación basada en gestión del desempeño. Cuando nosotros hablamos de gestión del desempeño, no estamos hablando de evaluación del desempeño, porque la evaluación del desempeño es individual. En cambio, cuando hablo de gestión del desempeño, estoy hablando de la gestión del desempeño organizacional. Tengo que alinear el objetivo individual con el colectivo en función de la dirección que me dice la organización que debo tener. Esos son los dos esquemas de carácter colectivo que proponemos se piensen en ellos. Vamos a pensar en los incentivos no financieros que también deben estar presentes. ¿Ok? Asistenciales son los primeros. El individuo necesita, para satisfacer sus necesidades de seguridad, tener objetivos de carácter asistencial que le brinden al empleado y a su grupo familiar cierto grado de seguridad en caso de necesidades imprevistas. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo de asistencia médica directa, asistencia odontológica, HCM, seguro de accidentes, seguros de vida, etcétera, etcétera. Después tenemos los incentivos recreativos. Brindar condiciones de descanso, diversión, recreación, higiene mental al trabajador y en muchos casos a su grupo familiar. Los supletorios, los incentivos no financieros de carácter supletorio buscan brindar facilidades y comodidades para mejorar la vida del trabajador, entre otros, transporte, comedor, estacionamiento, horarios móviles, cooperativas de consumo, agencias bancarias en lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles. Recursos humanos no es procesar la nómina. No es hacer la fiesta de Navidad una vez al año. Recursos humanos es desarrollar y definir estrategias de gestión del talento orientadas a 2 puntos. A lograr alineación de agendas, lo individual con lo organizacional y con lo colectivo. Primero. Segundo, lograr compromiso
Y tercero, hacer que se perciba estabilidad, eliminando así la incertidumbre. Entonces hay que ver hacia adentro cómo es la organización, qué queremos lograr con su acción para después entonces actuar en consecuencia. Señores, muchísimas gracias de verdad por su oportunidad.